Ya lo ven ustedes, hemos ingresado a nuestro bloque económico ESAN. Han llegado las vacunas, esto ya se sabe, está de manera progresiva diseminándose a nivel nacional. ¿Cómo esto afecta a las proyecciones económicas de nuestro país? Se afecta positivamente, es lo que se estima. Pero vamos a ahondar en el tema con una entrevista importante con César Fuentes. A él ya lo tenemos vía teleconferencia, él es director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, lo vemos, y ahí lo tenemos precisamente. Señor Fuentes, ¿cómo está? Le damos la bienvenida en contacto, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las proyecciones, económicamente hablando, de nuestro país con la llegada de la vacuna? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Hay un tema que creo que es importante que también el público televidente conozca, es que hay diríamos, diversas instituciones tienen diferentes proyecciones. ¿Y eso por qué? ¿No? Tenemos desde proyecciones de 7, 8% hasta 11, 11,5, 12 para este año. Y la razón por qué hay tanta varianza o tanta variabilidad en las proyecciones es el hecho asociado fundamentalmente al impacto que va a tener el enclaustramiento que hoy día estamos teniendo y, lógicamente, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas que se ha mencionado en prensa es sumamente importante por dos razones. Uno es el hecho que el consumidor o la persona que va a consumir o a comprar, pues, desde un restaurante o un centro comercial, va a tener mayor tranquilidad y va a ir a gastar, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Claro. Y por otro lado, sabemos nosotros que hay un efecto en el consumo, por un lado, pero también hay un concepto grande en el empleo. Y por otro lado, junto a ello, es el hecho que la confianza empresarial, es decir, la seguridad del mediano y pequeño empresario de que realmente las cosas van a mejorar, va a gatillar también que la inversión en ese sector crezca. Entonces, estos dos elementos son cruciales. Entonces, no solamente, además del tema que genera la tranquilidad de tener una vacuna, que creo que todos los peruanos hoy día ansiamos, ¿no es cierto? Por otro lado, genera también o puede generar un rebote más o menos fuerte. Mucho dependerá de dos razones. Entonces, ¿qué tanto nosotros nos quedamos encerrados, por decir algo, coloquialmente, y qué tan rápido el Estado realmente, a través del Ministerio, va a poder, ¿no es cierto?, disminuir sensiblemente la cantidad de gente que hoy día está enferma a través de las vacunas? ¿Cuánto nos cuidemos? Ahora, ¿qué pasa con aquellos negocios, que no son pocos, que en la primera cuarentena o la primera restricción del 2020, en la primera ola concretamente, prácticamente lo pierden todo? Se ven obligados a cerrar, se ven obligados a dejar de vender. Cuando hay esta meseta sobre finales del 2020, reabren, pero ya venían golpeados, y que esto ha sido prácticamente una herida mortal para ellos, esta segunda ola. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ahí yo creo que hay dos cosas que se tienen que trabajar. Yo creo que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas y todos los que ven el tema de MIPES y pymes tienen que, en lo posible, trabajar un segundo Reactiva. Yo creo que Reactiva, si bien es cierto, se criticó de que no llegó a todos o se llegó un poco tarde, evitó una cosa que era fundamental, que no se rompió la cadena de pagos en el año 2020. Eso es un elemento crítico, y si bien es cierto, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, una buena cantidad de negocios que han cerrado. Yo creo que es urgente que junto con estas medidas también se plantee un tema de Reactiva, ya sea a cargo del MEF o a través del Banco Central de Reserva. La parte institucional lo va a manejar el gobierno, pero es indispensable darle un aire, un oxígeno a estas pequeñas empresas que realmente están, diríamos, agotadas y acogotadas. Son dos cosas importantes. Hay un agotamiento, ¿no es cierto?, de más de un año, casi vamos a cumplir un año en este proceso, y lógicamente las empresas hoy están sumamente al límite, ¿no? Al límite, ya sea a nivel, ¿no es cierto?, de endeudamiento, y también no tienen tantos clientes. Entonces acá hay un problema serio que especialmente afecta a la pequeña y mediana empresa, y lógicamente son los que más generan empleo en el Perú, que es otro problema importante. No estamos bordeando el 15% de desempleo en Lima, y esto es un tema crítico también para el crecimiento del consumo. Y precisamente me da pie usted a la siguiente pregunta, con esa reflexión. Siendo el Perú uno de los países de esta parte del hemisferio que estaba con mejor índice de crecimiento económico, y que ahora estamos sumamente diezmados a nivel mundial, ¿no? Somos uno de los países que más está golpeado. ¿Cuándo se prevé que ya con la llegada de las vacunas podría haber un reflote de la economía nacional? Teniendo en cuenta además que se ha estimado que las dosis van a seguir llegando de manera progresiva hasta abril aproximadamente. Sí, bueno, lo que ha pasado y por qué
la caída tan fuerte del PIB en el año 2020, que ya es un dato, es el hecho que la única medida que tuvo el gobierno para realmente tratar de contrarrestar a la pandemia fue el encierro, ¿no? El enclaustramiento que hemos tenido, y esto ha sido la diferencia con países vecinos, ¿no? Si uno ve la tasa de crecimiento de Chile, por ejemplo, tienen caídas mucho menores, de alrededor de 5 o 6%, y van a tener un rebote también acorde probablemente entre 5 y 6%. ¿Esto por qué? Porque ellos trabajaron más finamente el tema, ¿no es cierto?, de lo que era el enclaustramiento. Lo hicieron por zonas, tuvieron un mejor manejo y mejor gestión en el tema de la pandemia. Nosotros aplicamos, diríamos, lo más fuerte, lo más duro, y lógicamente el impacto en la economía es más grande. Frenar una economía, especialmente en el año 2020, generó pues esta caída que fue espectacular, especialmente en la primera mitad del año. Entonces se podría, digamos, otear o prever que para finales de año quizá pueda haber un repunte en cuanto al factor económico, para ir redondeando la entrevista. Yo creo que antes, ¿no? Mucho depende también, ¿no? Creo que si estamos hablando de mayo o junio, yo creo que podemos tener números sólidos. Acuérdenos que también va a pasar ahí el tema electoral, y si realmente está encaminado el tema de las vacunas, va a mejorar tanto, ¿no es cierto?, la confianza empresarial como la confianza del consumidor. Esos son temas críticos para que realmente el consumo gatille y comencemos a crecer, esperemos, ¿no es cierto?, con fuerza a partir de fiestas patrias. ¿Y cuántas razones además? El mes de abril, mayo, toda la mitad del año va a ser importantísima para nuestro país en ese tema, ¿no? Importante porque hay un tema político, hay elecciones presidenciales y congresales por un lado. Por otro lado, tenemos que realmente el Estado tiene que gestionar muy bien el tema de la pandemia, y hay una curva de aprendizaje. Lo bueno es que ya vamos a tener experiencia de otros países que han manejado el tema de la vacuna, y lo bueno es que también lo importante hoy día es, ¿no es cierto?, que el MINSA, ¿no es cierto?, entrene a toda la gente y sea toda la logística para que esto realmente funcione de manera adecuada. Ese es el gran desafío que va a tener la administración Sagasti en lo que resta de su periodo. Bien, muchas gracias al señor César Fuentes, director de Maestría de Gestión Pública de ESAN, por compartir estos datos bastante importantes en relación a la reactivación económica con las vacunas ahora en nuestro país. Con esto ponemos punto final a nuestro bloque económico ESAN.